Hoy es jueves 14 de agosto de 2025. Les saluda con mucho gusto Pamela Silva. Muchas gracias por acompañarnos. Y comenzamos con el sorpresivo operativo que hoy realizó la patrulla fronteriza durante la conferencia de prensa donde el gobernador de California, Gavin Newsom, y varios líderes demócratas iban a presentar su propuesta para la nueva distribución de los distritos electorales. El incidente terminó con detenciones en el exterior de este edificio. Romy de Frías se encuentra presente y tiene las reacciones y también los detalles de lo que ocurrió. Adelante, Romy, muy buenas tardes para ti. Pamela, y a pesar de que este operativo no es una sorpresa en el sur de California, porque ya llevamos más de 2 meses donde se están realizando estas redadas todos los días en el sur de California, lo que sorprendió esta vez fue precisamente donde se realizó. Escuchemos la historia. Cerca de 100 agentes de la patrulla fronteriza realizaron una redada afuera del Museo Nacional Americano-Japonés. Pero a diferencia de otros operativos, este fue un claro despliegue de fuerza, ya que se realizó justo en el lugar donde el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, estaba a punto de iniciar un mitin. Afuera hay docenas de agentes. ¿Creen que fue una coincidencia?, dijo el gobernador. Mientras el público mostró su descontento. Un inmigrante que estaba distribuyendo frutas fue detenido mientras estaba fuera de su camioneta, dejando el cargamento en la acera. Como pueden ver, hoy vamos a patrullar en todas partes en Los Ángeles, dijo el jefe de la patrulla fronteriza. No es sorpresa, pero es inaceptable. No hay razón de que ellos estén aquí. Adentro del museo, Newsom proponía cambiar los distritos del Congreso de California para compensar acciones similares en Texas, donde los republicanos ganarían mayor control. Ya no es suficiente tomarnos de las manos, hacer vigilias o hablar sobre cómo deben ser las cosas. Tenemos que pelear fuego con fuego, dijo Newsom durante el evento. A horas de que se lleve a cabo la cumbre en Alaska entre el presidente Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin, ambos hacen comentarios optimistas sobre un posible acuerdo que termine con la guerra en Ucrania, pero Trump va más allá y afirma que Putin no va a jugar con él y plantea la idea de que otros líderes europeos podrían ser invitados a participar en esa segunda reunión. Nos vamos ahora hasta Alaska con Pedro Rojas y toda la información hasta el momento. Adelante, Pedro. Residentes de Anchorage, Alaska, tienen serias esperanzas de que el encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la base aérea Elmendorf-Richardson, sirva para lograr la paz en la guerra que Rusia y Ucrania sostienen desde hace más de 3 años. Estamos a la expectativa del resultado que va a haber de esa reunión, ya que hay una expectativa grande, ¿verdad?, que al final lo que queremos es no más guerra. Es una bonita oportunidad para que también se dé a conocer más de este lugar, ¿verdad? Porque es un lugar muy bonito, tanto para los visitantes como para los que estamos acá. En la década de los 80, Anchorage fue el escenario de un histórico encuentro entre el Papa Juan Pablo II y el entonces presidente Ronald Reagan. Y en esta ocasión la reunión ocurrirá en una base aérea bajo estrictas medidas de seguridad. Trump alertó hoy sobre sus expectativas. We have a meeting with President Putin tomorrow. I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself. El Kremlin dijo que Putin vendrá acompañado con sus ministros de Defensa y Economía, y los dos mandatarios ofrecerán una rueda de prensa al final del encuentro. Trump adelantó que en los primeros minutos de la reunión sabrá si hay posibilidad del cese al fuego. Algo que es un poco preocupante, hay que tomar en cuenta, es que Putin de seguro tiene un plan de cuáles son los siguientes pasos que él quisiera seguir, pero por las declaraciones que ha dado Donald Trump, no es seguro de que tengan un plan, una propuesta que vaya a avanzar. El Kremlin también informó que Putin podría buscar diálogos para restaurar el cumplimiento del acuerdo bilateral de no proliferación de armas nucleares. Y Trump ha ventilado que si se acuerda un pronto encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Alaska potencialmente podría ser de nuevo la sede de la próxima reunión. Según estadísticas, más de 400 personas podrían haber muerto a causa del calor extremo en Maricopa, Arizona, en lo que va de este verano. Claudia Ramos se une en vivo con los detalles de esta alarmante cifra. Adelante, Claudia. Buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué tal, Pamela? En efecto, han sido temperaturas elevadas que hemos vivido aquí en el estado de Arizona en los últimos 12 días, pero de hecho anoche hubo una tormenta monzónica que trajo un poco de alivio a esta región y el día de hoy el Centro Meteorológico Nacional reporta una máxima de 105 grados Fahrenheit. Estamos hablando nuevamente de un respiro para todas estas personas que han estado experimentando estas elevadas temperaturas, pero ciertamente agosto ha sido un mes poco usual para esta región en cuanto a estas elevadas temperaturas que usualmente vemos en los meses de junio y julio de manera más intensa. No obstante, tú también ya lo mencionabas, el condado de Maricopa ya está investigando cerca de 400 muertes que podrían estar relacionadas con el calor extremo. Hablamos de que ya se han confirmado 35 fallecimientos en lo que va de este año. Esas cerca de 400 investigaciones podrían elevar esa cifra, pero se están por debajo de lo que vimos en el 2024. Ante toda esta situación, los bomberos y otros servicios de emergencia también están advirtiendo que han recibido múltiples llamadas en estos recientes días debido a estas elevadas temperaturas. Vamos a escucharlo. Ahorita, porque la temperatura está muy caliente, las llamadas al 911 por emergencias de calor han subido. Cada año suben y hemos mirado que este año, este agosto, es no diferencia de los años pasados. Muchas veces encontramos gente que no tiene hogar, la gente que trabaja afuera, como los que trabajan en construcción. Y bueno, también según los bomberos han estado respondiendo a más llamadas de emergencia por la noche debido a que estas altas temperaturas también persisten durante horarios donde usualmente pues ya no hay mucha actividad, pero sí en los senderos, de acuerdo con lo que comentan los bomberos. Pero también para ponerlo un poco en perspectiva, en el 2023 se registraron más de 645 muertes relacionadas con enfermedades de calor, así que nuevamente, aunque las cifras suenan alarmantes en esta época del año para este agosto, aún están 30% por debajo de lo que vimos en años anteriores, cuando también se mantuvieron estas elevadas temperaturas por encima de los 110 grados Fahrenheit por un mes completo. La expectativa es que estas temperaturas pues vayan disminuyendo en estos próximos días. Regreso contigo. Mientras tanto, en Chicago, 2 hermanos inmigrantes venezolanos vivieron una increíble odisea. Uno de ellos estuvo detenido por los agentes de ICE y necesitaba urgentemente un trasplante de riñón. Para lograrlo, fue su propio hermano quien tuvo que venir a este país y además liberarlo por motivos humanitarios. Viviana Ávila se une con los detalles. Adelante, Viviana. Efectivamente, se trató de más de una decena de expertos médicos del Hospital de la Universidad de Illinois en Chicago los que estuvieron a cargo de esta cirugía de trasplante de riñón que definitivamente le cambia la vida a José Alfredo Pacheco. Con esta seña, el inmigrante venezolano José Alfredo Pacheco, de 37 años, dijo que estaba listo para la cirugía de trasplante de riñón en el Hospital de la Universidad de Illinois en Chicago. Sí, le vamos a cuidar. En otra camilla estaba el donante, su hermano, José Gregorio González, de 43 años, quien fue el primero en entrar al quirófano. Los hermanos pasaron horas en cirugía, en manos de un extenso grupo de expertos, y el procedimiento fue exitoso, de acuerdo con familiares. Mira a los bebés y a la niña que los amo, ¿ok? Que Dios me lo bendiga. Te amo. Hoy en la madrugada, con los nervios de punta, antes de la operación, José Alfredo nos dijo lo que este momento significaba para él. Una nueva vida, comenzar de cero. Estoy volviendo a nacer, mejor dicho. La delicada operación se dio tras meses de angustia. En marzo pasado, José Gregorio, quien llegó a Estados Unidos en 2024, fue detenido por ICE en Illinois en marzo pasado. Estuvo un mes en un centro de detención en Indiana y fue liberado con este grillete como parte de un acto humanitario. Me hice todas las reglas que tengo que seguir. Me dan un año para donarle el riñón a mi hermano. El trasplante de riñón significa también que José Alfredo no deberá someterse a esas intensas jornadas de diálisis y que podrá continuar con su proceso de asilo en Estados Unidos. Tratar de ver si puedo traerme a la familia, si no, bueno, vamos a ver qué pasa. Y el permiso para José Gregorio vence en abril del próximo año y sobre si quedarse más tiempo dice: no sé si con esta nueva administración, nuevo presidente, puedan darme un tiempo más, pero el tiempo es un año. Vamos a cambiar de información porque en Los Ángeles 500,000 de estudiantes asistieron a las aulas hoy en el primer día de este nuevo curso escolar.
Para la comunidad de inmigrantes, la jornada ha estado marcada por la presión y la incertidumbre, temiendo que las escuelas se conviertan en blanco de las redadas. Jaime García tiene el reporte con la reacción del superintendente del Distrito Escolar, Alberto Carvalho. Veamos. 550,000 estudiantes del Distrito Escolar de Los Ángeles iniciaron el nuevo año escolar. Y en esta escuela de la zona sur de la ciudad, alumnos como Yago eran de los más entusiasmados. Estoy muy emocionado. Me gusta más estar en la escuela que en la casa. Y su hermana Mira compartía el sentimiento. Me siento bien por venir a la escuela. Junto con su mamá Kimberly y Bruce también caminaron a la escuela. ¿Tenías ganas de regresar a la escuela o querías seguir de vacaciones? Quería regresar a la escuela. Bruce, ¿cómo te sientes de regresar a la escuela? Bien. Estamos muy emocionados de volver a clases, pero también un poco de nervios por todo lo que está pasando, pero pues sabemos que las escuelas van a tomar pues bonitas precauciones para que ellos estén a salvo. Después de un proactivo trabajo durante las últimas semanas para disipar las preocupaciones de las familias inmigrantes, el superintendente del segundo distrito escolar más grande del país recorrió varias escuelas. Le agradecemos de todo corazón lo que está haciendo por nosotros. Estoy aquí para todos. Como migrante, yo entiendo muy bien el temor, la ansiedad que existe en nuestra comunidad. Sí. Estoy aquí para protegerlos. En este distrito escolar de Los Ángeles, donde 7 de cada 10 estudiantes son hispanos, el primer día de este nuevo año escolar parece haber logrado romper los temores a las posibilidades de que hubiera redadas fuera de los planteles escolares. Yo estoy teniendo conversaciones directas con entidades federales, pidiéndoles un poco de compasión, de empatía, de respeto por nuestros niños, garantizando que 2 bloques de las escuelas, ninguna acción federal debería existir para ser presenciada por nuestros niños. No lo merecen. Tenemos confianza en las escuelas, el apoyo que nos dan y nos sentimos como más conformes y un poco de seguridad. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.